Buenas tardes amigos de Teatro al Día, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros muy bien, en nuestro programa 64 del séptimo año, ciclo 2026 de Teatro al Día, este martes 28 de abril, un beso grande a Alejandro Paxichetti, un beso grande a Marisa Bentancur. Sé que hay más gente que cumple años, a mí ya últimamente no me están saliendo los cumpleaños, no sé qué habré tocado, algo hice, algún desastre hice que no me salen, pero Betty me los va cantando y voy saludando de esa manera. Ayer se llevó a cabo en el Teatro Estela, el teatro independiente más antiguo que tiene Montevideo. Se puso la piedra fundacional de lo que va a ser la ley del teatro independiente. La ley del teatro independiente. Ayer se convocó a toda la gente del teatro, a la sala del Teatro Estela, a la sala grande. Allí se presentó a la comisión honoraria, aquellos que van a regir los destinos de esta ley de teatro independiente, que fue aprobada en el 2019, quietita y quedó hasta el 25, y bueno, y una de las cosas que se hizo fue cumplir el compromiso de campaña de ponerla en funcionamiento. Se está trabajando dos compañeros por SUA, dos compañeros por la FUTI, dos compañeros por ATI, la comisión del Ministerio de Educación y Cultura y el ministro de Educación y Cultura, José Carlos María. Bueno, ayer lo que se hizo fue eso, cada compañero, un solo representante habló por cada institución, Lila García por SUBA, Mercedes Rush por ATI, Gustavo Zidane lo hizo por el MEC como presidente de la comisión, y habló también la directora nacional de Cultura, y habló también Washington Sassi por la FUTI, y para cerrar el ministro de Educación y Cultura. Lo que se dijo ayer fue lo que cada uno desde su lugar sentía al integrar esta comisión, al ponerse en marcha esta ley, donde hay que respetar no solo la ley en sí, sino el espíritu que tiene la ley. Así que bueno, ahora lo que hay que hacer es ver cómo se reparten los dineros y todo lo demás para que deje de haber voluntarismo artístico y pasemos a tener trabajadores de la cultura en el teatro. Y hoy tenemos como invitados acá en nuestro programa 64 de Teatro al Día a Mauricio Silvera y a Nicolás dos Santos, que integran el elenco de la obra Los conejitos rosas no reciben carta de amor, una obra que a partir del 2 de mayo va a estar en el Museo Torres García, donde recientemente dejamos ya de ver, porque bajó una obra que se llamó Mundos, que yo la recomendé, la verdad que está llevando espectáculos de muy linda calidad el Museo Torres García. Esta obra fue escrita por Fausto Rodríguez con una duración de 60 minutos y la dirige Andrés Tercerio. Vamos a entonces hablar con ellos que están acá presentes, súper silenciosos son, porque no se escuchan prácticamente, y vamos a ver qué es lo que entrelazan estas cuatro historias de las que habla, donde hay pérdida, miedo, ironía, en una ciudad corroída por el crimen organizado y los políticos. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Así que vamos a hablar con ellos, que son los que tienen la realidad de estos hechos. Bienvenido, Mauricio. ¿Dónde está? Se me fue uno. Puntate un poquito con el compañero. Ahí está. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Teatro al Día. Muchas gracias. Ya prontos para el estreno, como quien dice, porque 2 de mayo no nos ahora queda nomás. Mucho, ahora nomás, ahí nomás, exacto. Próximo sábado, estamos a martes, o sea que ya mañana ya estamos en la mitad de la semana y después ya está. Sí, viene, ya empieza. Nada, eso, una obra que, como tú decís, es cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia, justamente. Nada, es una
una obra que si bien fue escrita en otro país, siento que es como muy representativa de lo que pasa en muchos países. Ah, porque el autor ¿qué nacionalidad tiene? Es mexicano, ¿no? Mexicano. Mirá. Pero igualmente la obra es como... Sí, como nada. entendemos que México tiene ciertas complejidades, pero últimamente América Latina en general está muy complicada también, ¿no? O sea que no es algo. Yo cuando lo leí dije, bueno, está alguien que tiene una mirada muy punzante y que mira, pero lo pensé como desde el lugar de Uruguay, no lo pensé como Claro, que claro. desde otro país. Dice, la obra construye un espejo incómodo pero necesario sobre la salida del pasado y del presente. ¿Qué mueve esto acá? ¿En qué sentido estamos hablando de eso? Bueno, van a haber varias temáticas entrelazadas, se va a tocar un poquito el tema de la dictadura, los desaparecidos, vamos a hacer una mixtura entre un poco de drama con un poco de comedia negra, va a haber corrupción política, por eso era interesante lo que tú decías, lo de la coincidencia con la realidad, porque Sí. lo van a ver ahí, pero bueno, más o menos viene por ese lado. Sí, los que ya estamos un poquito grandes, hay cosas que al día de hoy no imaginábamos que iban a ocurrir, ¿no? Claro. En el panorama. Los que son más jóvenes y de repente no vivieron otros momentos, digo, como que viendo cómo está el contexto internacional quizás no llamara tanto la atención, pero en un país como Uruguay hay muchas cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Sobre todo porque siempre se habla, la mirada desde afuera sobre Uruguay es ese país de la amplia democracia, de ese encuentro de expresidentes y que se saludan y que se sientan juntos y que hablan y que no es como en otros países que no le doy el bastón de mando, que no lo quiero mirar, que no, digo, Claro. como que Sí. acá hay una protocolización de las cosas que no hay en otros países de pronto, ¿no? Pero también está esa otra parte, ¿no? Que esa zona media oscura, ¿no? Que nosotros la pensamos, los que somos grandes y vivimos periodos como justamente como el de la dictadura, ¿no? Que esas zonas oscuras se remitían ahí solamente, ¿no? No pensar que de repente en un futuro se podía hablar de un político pedófilo o no sé, o droga que viaja de una manera casi casual, ¿no? Por determinados medios. Digo, una cantidad de cosas que se dieron que no podemos estar contentos porque acompasan los tiempos de otros países, sino que nos llama la atención por ser un país como siempre fuimos nosotros, ¿no? Exacto. Y que lo que tuvimos relevante, lamentablemente, fueron esos 13 años y una preparación de años anteriores, ¿no? Donde veíamos que había ciertas circunstancias que hacían que acá hubieran cosas de cierta turbulencia y violaciones a los derechos humanos como hubo del 73 al 85, pero no pensamos en otros escenarios, quizás, ¿no? Exacto. Digo, otros escenarios ya como que pasan a otros lados, ¿no? Por eso pregunté la nacionalidad, porque decían su país, y dije, entonces es su país, no es nuestro. Digo, como que acompasar estas cosas está como difícil. Hay un elenco que son 6 personas, ¿no? Además de ustedes hay 4 más, uno es licenciado, hay un Beto, que es uno de ustedes, Sí, yo. ahí está, y hay un Pancho, Que soy yo, que sos sí. tú. ¿Quién es Pancho? Bueno, Pancho trabaja en una morgue junto a Wendy, que la hace Satia Guadalupe. Sí, Y nada, ellos son muy amigos, trabajan juntos hace tiempo, tienen ahí una complicidad entre ellos, y nada, y también son parte de los que reciben esos cuerpos que van llegando de algunos desaparecidos, y Pancho en un momento tiene como un quiebre ahí que nada, lo verán cuando claro, vean la obra, el pero... tema es que se entrelazan ahí Claro. muchas cosas, ¿no? El tema, Porque claro. digo, también el muerto daba lugar para trasladar otras cosas, no si la pensamos Exacto. mal, digo, no pregunto porque eso queda, yo no la leí, esta obra se presentó a Cofonte, yo no la leí, yo leí el resumen, porque me gusta ver la obra más que estar leyéndola,
y ya después te vas sin expectativa, ya sabes lo que va a pasar. Claro. Yo prefiero tener el resumen que dice más o menos que puede pasar, pero no tener la certeza. Claro, Pancho trabaja en la morgue, como decía Nico, y se ve influenciado, porque ahí es donde entra en juego la parte política y la corruptiva de la historia. Porque si bien son 4 historias que son separadas, después tienen puntos de unión, Ahí está. y es lo que le pasa justamente a Pancho. En un momento le cae lo político encima por sobre el tema. Entonces, ¿Y qué le pasa en tu caso a Beto? ¿Beto quién es? Beto es también? el asesor del licenciado, que es Rodrigo Zenós, que es la persona que lo asesora. O sea, el licenciado es la figura presidencial y Beto es el asesor político, que es el que mueve, digamos, al títere. Entonces, claro, ahí es donde se empiezan a ver las influencias y se empiezan a unir con las otras historias. O sea, siempre está presente el tema político, El es tema- decir, la política atraviesa la vida de ustedes dos, Exacto. como de las otras personas que están en contacto con ustedes también. Que eso es muy importante dejarlo en claro, porque nosotros cuando nos pusimos a leer el texto y a trabajar el tema, sabíamos que desde base nombrar la palabra dictadura ya iba a ser delicado por todo el trasfondo que hay, sobre todo porque nosotros los uruguayos tuvimos un periodo y sabemos el nivel de conciencia y lo que dejó eso. Sí, claro. Entonces era una temática que la teníamos que trabajar de una manera con mucho respeto, mucha delicadeza, y nos encontramos con esta obra que, si bien toca el tema, tiene una influencia bastante importante de lo político sobre el tema. Ahí está. Y aprovechamos a su vez como para hacerla un poco más agradable, más llevadera, darle unas mixturas de comedia negra para que no Claro. se centrara simplemente porque... Sí, para dar un poquito de aire dentro de... Exacto, para de- descomprimir un poco. Claro, casi siempre es un mecanismo que se usa, ¿no? Digo, Sí. no digo el humor a rajatabla, pero Claro. sí cierta distensión en algún momento, porque Exacto. claro, a veces los temas son fuertes, ¿no? Y sí, hay Y temas cuando que... se remite, de pronto puede pasar, ¿no? Que haya un sector del público que sea muy joven, que eso lo escucha o tiene la referencia, o algunos ni se enteraron, porque a veces en las casas no se habla de política. Es verdad. Eso pasó Sí, con sí. un espectáculo, ¿no? Que un chico estaba, pero con un deseo de saber cosas. Era muy jovencito, tenía 16, 17 años. Un nene, digo, nada que ver, no llegó nunca Claro. a nada. Pero en la casa, él lo dijo cuando se hizo un conversatorio por función. En mi casa nunca se habló de esto. Claro. Entonces el chico quería saber, podíamos estar hasta ahora con él, ¿no? Porque era el deseo de seguir sabiendo qué pasaba con ese militar, qué pasaba con ese preso, qué pasaba y cómo fue. Bueno, yo le dije a un colega que justo es profesor de historia, aprovechar, digo, que hay gente que tiene ganas de saber para tratar el tema y tratar de darle, ¿no?, el conocimiento que no tenía, porque debe ser muy difícil vivir en una casa donde no se habla de política y que un profesor te lleva a ver una obra que es netamente política, porque Claro, es decir, político es todo, esta conversación es política también. Exacto. Digo, pero me refiero cuando la obra trata esos puntos, ¿no? Un detenido o un lugar, una cárcel, o estas connotaciones, ¿no? Que a través de determinado trabajo aparece gente que no se esperaba de repente, ¿no? Entonces digo, todo eso da lugar a una cierta curiosidad del público, ¿no? Sí. Sí. Para conocer, porque usted, el autor lo plantea como algo, si se quiere, natural para él, que lo va escribiendo, ¿no? Dentro de esos fetros, etc. Digo, pero para nosotros espectador es, opa, Es que llama la atención. mirá lo que está pasando, digo, Exactamente. porque vos podés pensar que en un cajón se pase marihuana, se pase cocaína, digo, ya no sé si te llamaría tanto la atención, pero cuerpo de determinadas personas, como cuando llegaban a las orillas acá en las playas, ¿no? Chinos, no eran chinos, estaban amarillos por un tema propia del agua, digo, y de todo eso, o sea, Exacto. son todas cosas que siempre quedan después en el imaginario de la gente, ¿no? Porque llegaron de esa manera y entonces, pues después la gente no es tonta, ¿no? La gente va haciendo sus cálculos. Si esto apareció así es porque pasó determinada cosa.
Entonces creo que es todo también, por lo que yo veo, ¿no? Basarse en cosas que son naturales, porque es que un cuerpo venga en un féretro, lo más natural del mundo, pero usar eso también como lugar de tránsito, ¿no? O donde depositar esos cuerpos, ¿no? Y no de repente el que se decía que iba. Digo, es medio tétrico, pero de todas maneras no escapa a la realidad. Digo, no. Es que no, sí, justamente eso, es tétrica la obra también, porque es eso, te muestra cómo las cosas que están pasando y cómo la política se encarga también de encubrir eso. Sí, se maquilla mucha Claro, cosa, cómo- mucha cosa que se maquilla, claro. Sí, si bien hay mucha- Ahora lo decimos así, ¿no? Creo Sí. que en un momento recibimos como el impacto. No digo que nos resulte natural, que bueno, si es así, pero llega un momento que hay determinadas prácticas o determinadas cosas que ya no sé si te llaman la atención, digo, tanto como la primera vez. Porque creo que Sí. los impactos son siempre la primera vez que pasan las cosas, ¿no? Sí, lamentablemente. Después, se van- no digo que te acostumbres, pero no te llamaría tanto de repente la atención que pasara eso si pasan otra cantidad de cosas que de pronto son peores, ¿no? Que Sí, eso. claro. Sí. Entonces, tampoco hay que acostumbrarse a que No, estas claro. cosas pasen, ¿no? Porque eso sería muy triste. Sí, Sí, no. como sociedad me refiero, ¿no? Tomar las cosas como que yo creo que tiene un impacto eso, ¿no? Porque no es lo normal, no es lo que vos vas a buscar en una empresa fúnebre, normalmente digo, y no es lo que esperás tampoco que alguien que votás o algunas personas, aunque no sea el que salió presidente, pero alguna de las personas también tengan cierta complicidad con algunos temas, ¿no? Me parece que Exacto. lo bueno sería pensar, bueno, pero los que yo voté no son así, no piensan así o no hacen eso. Claro. Tendría que ver por ese lado, ¿no? Y cuando le llega esta obra a ustedes, digo, cuando la leen, ¿cuál es la primera impresión, digo? Porque uno que le digan eso como que impacta, pero ustedes como actores, digo, ¿cómo lo vieron? Y yo personalmente cuando la leí, y bueno, es complicada, es dura. O sea, es muy fácil irse en lágrimas porque realmente antes de la parte adaptativa, cuando uno lo lee en crudo, y bueno, aparte uno se entera también de la otra realidad porque empezamos a hacer este trabajo y uno se pone a leer en base a esto Obvio. para entender el contexto de lo que va a trabajar después, y cuando te encontrás a primera vista, sí, es bastante duro. O sea, sabemos que hoy en día pasan millones de cosas que son horribles, pero no deja de... No, pero no nos tiene que dejar de impactar, porque ahí, Claro. ahí estaría lo malo, ¿no? Exacto. Porque digamos, estamos acostumbrados, ay bueno, está una más. Digo, no sería lo normal, digo, lo normal sería que estas cosas al público que lo está viendo le cause cierta repulsión, no decir, no, eso no Claro. puede ser, digo, como negar esa realidad aunque esté ahí, ¿no? Porque digo, no es lo que nos gusta, Sí, digo, no. como sociedad que pasen esas cosas, ¿no? Claro. Ni nos gusta tampoco esos personajes. No, por Digo, supuesto. Claro. Aparte, inclusive en los ensayos, digo, bueno, uno cuando está en escena, digamos, trabajando, encarnando su personaje, es bien sabido que, bueno, se separa un poco de su Obvio. persona, pero nos pasa de que pasa un compañero a hacer un monólogo que es bastante duro y uno queda emocionalmente como tocado porque, por más de que eso sea una ficción, No, por el supuesto. compañero que lo encarna te genera una emoción que, bueno, sí, a veces era complicado. Sí, sí. ¿Y ustedes están siempre en escena? ¿Son personajes, digo, entran, salen o tienen un cierto protagonismo dentro de la obra? Bueno, la mecánica que pensamos en realidad, o sea, van a haber entradas y salidas, pero por momentos hay ciertos de nosotros que vamos a estar en escena, vamos a estar participando de manera pasiva atrás. Ahí está. No hay como un personaje principal, creo que es Ahí como más está, coral eso. la obra, como Está que todos genial. tenemos el mismo protagonismo y eso, la misma cantidad capaz de apariciones y todo. Pero nada, vamos a estar entrando y saliendo, vamos a estar rondando por ahí. Nada, la obra también se llevó desde un lado más brechtiano. Bien. Está bueno, siento que va con el estilo de esta obra. Y nada, sí, eso es una obra
bastante fuerte, bastante... que a veces te deja eso como tocado y... Digo, durante la obra nosotros vamos a ver determinadas escenas, que pasan cosas, Claro. ¿no? Y van pasando cosas de repente, diferentes acontecimientos, ¿no? Que se van Exacto. uniendo ahí. Pero digamos, el tinte normalmente de la obra es una, digamos, o comedia dramática u obra dramática, ¿no? La definimos por ese lado. O sea, Sí, en sí. algún momento puede tener una caidita, como decíamos hoy, como para dar un poquito de aire, pero se mantiene, digamos, hay una cierta tensión en la obra, ¿no? Sí, Sí. sí, todo el tiempo. Tiene bastante igual de comedia negra. Claro, Ahí bastante. está. Pero la comedia negra, más allá, digo, se asemeja más adentro de una comedia dramática que a lo que puede ser una comedia con la finalidad que uno imagina, ¿no? Exacto, Digo, claro. no es que es difícil la comedia negra, pues la comedia negra los hace mover también a los actores en un determinado espacio que no es fácil. Exacto. ¿no? Porque el drama ya sabes, no te digo que te pones a llorar, pero en el drama sabes que lo que va a pasar es irremediable, no hay vuelta. Ahora, en la comedia negra pueden estar las dos puntas. Entonces ahí ya también hay un cierto trabajo del actor para mostrar un lugar, mostrar otro, digo, como que tienen más, tienen un trabajo mayor, me parece a mí, dentro de eso, ¿no? Sí, Para poder determinar bien los personajes. sí, eso, es como... Es complicado a veces también eso, el pasar de una cosa a la otra, como también para nosotros, pero es como juega ese rol, creo yo, de alivianar y de también por momentos impactar. Bueno, ya lo van a ver cuando vayan a verlo Claro. ahora, pero hay momentos como de rupturas, bien al estilo brexiano, que a veces es que justamente busca eso, creo, impactar al público y como generar ese descolocamiento, ¿no? Y estoy viendo algo que nada, me está descolocando, me está mostrando la realidad que está en el día a día, que a veces capaz está más oculta, o a veces Claro. no tanto, o a veces aflora por ciertos lugares, pero no sé, en los noticieros, en la Claro. calle, cosas que ves, cosas que te vas enterando, pero nada, eso, como el recalcar eso vuelvo a lo mismo del principio de que no es pura coincidencia. No, Es- claro, eso es lo triste de la historia, Sí. pero digo, ustedes pensaron, porque como viene hablándose, es un tema que deriva en otros temas a su vez, ¿no? Porque digo, no sé exactamente cuál es el encuadre, si son personas que están en un trabajo y se encuentran con una determinada realidad o les ocurre determinadas cosas. Digo, ustedes pensaron, por ejemplo, con el equipo, no sé lo que piensa el director, pero pensaron en algún momento en post-función, hacer alguna especie como de charla o conversatorio, recibir preguntas del público, porque son cosas que enriquecen. Yo a veces pregunto, cuando son temas que son de interés, ¿no? Porque a veces hay espectáculos que, bueno, que ocurren y está todo bien. Pero hay otros que tienen a veces determinados puntos más sensibles, ¿no? Que la gente incluso hasta le hace bien opinar o preguntar, ¿no? Porque digo, hay una cierta riqueza en el texto que de repente se puede contribuir, ¿no? A mostrar un poco más o a desentrañar de repente algo que el espectador pudo entender, pero capaz que no llegó a la profundidad, ¿no? Y Sí. ustedes tienen los materiales, digamos, digo, las charlas previas, toda la parte, digamos, de preparación, de trabajo de mesa, como que vinieron trabajando todo eso para ponerse en el papel, en el rol, en la composición de esos personajes y también en lo que piensan, lo que sienten, lo que por lo menos les pidieron que sintieran y que mostraran, ¿no? En escena. Entonces de repente es más fácil para el actor poder darle de alguna manera un pie
al espectador o también compartir esa vivencia de los distintos personajes, ¿no? Sí, o sea, no lo hemos planteado como una idea, podría estar buenísimo. Lo que sí hicimos esta vez en toda la parte primera, digamos, de la difusión, es hablar un poco más de cada personaje y cuál es su rol en la historia, porque es verdad eso que tú decís, el espectador va a ver la obra y puede que termine y tenga muchas preguntas, que es genial en realidad eso. Sí, eso es lo mejor que te puede pasar. Si la persona, que es una de las cosas que a nosotros nos gusta lograr, si se van de ahí con muchas preguntas, está buenísimo, porque Bien. si a vos te hace pensar el espectáculo es bueno, Bien. pero sabemos que también tenemos que dar un poco más de info para que la gente cuando vaya, por decirlo de alguna manera, tal vez preparada, pero está bueno tener algo de reseña. Claro, que tengo una idea también, porque yo a veces pienso, ¿no? Si ustedes miran, que de pronto sí lo hacen, la cartelera de teatro, Exacto. 2 meses atrás no pasaba mucha cosa. 3, 4, 5 espectáculos. Ahora se desbarrancó todo. Hay salas que tienen 4, 5 espectáculos, digo, y así mayo va a ser un mes de estreno, hasta hay una fecha, 9 de mayo, que hasta un espacio nuevo abre, digo, todo pasa ese día y están estrenando, mucha gente que tuvo apoyo de Cofonte, estrena en mayo, otra gente que no lo tuvo también, estrena, otros en junio. Digo, y muchas veces yo me pregunto, ¿no? Cuando los sábados hago la cartelera, ¿cómo elige el público? Porque yo sé que las tengo que ver. Exacto. Digo, ¿está? Y me voy moviendo de acuerdo a la cantidad de funciones que tienen las obras, ¿no? El que tiene más lo voy corriendo y el que tiene menos lo voy ubicando primero. Pero eso es un tema a nivel profesional, pero el espectador que de pronto va 2 o 3 veces en el mes al teatro, ¿no? ¿Cómo elige una obra si no tiene un argumento, por lo menos para saber, acá me río, acá me distiendo, acá ya es algo con otro contenido, esto es más serio, esto me puede llevar a pensar en tal cosa, esto es un drama, esto es una tragedia? Digo, yo creo que eso de la info que tú decís es importante, porque ¿cómo situás al Sí. espectador, ¿no? Porque Hoy solo con decir son historias que, Claro, no digo, basta. queda un poco ahí difuminado, ¿no? Me parece a mí como No, si no. yo lo miro desde el lugar de espectador. Es que no alcanza, porque si tú ves la cartelera, como decías, de la cantidad de afiches que hay para ver, y tú ves una imagen que te dice de repente cómo se llama la obra, quién la dirige y tal vez el elenco, Sí. no te alcanza para Ni elegir. mucho no me dice. Porque eventualmente, o sea, creo que igual nos cuesta ir al teatro, Sí. y con la cantidad de oferta que hay hoy en día, uno va a ver, no puede ir a ver todo de repente por un tema de Y a tiempo. cuesta, como vos decís. Yo entiendo que vos Claro. decís que cuesta. Ahora, hay un tema. Yo voy los fines de semana. Bueno, no. Ojalá empezara en miércoles o en martes, ¿no? Porque así queda más descomprimido el fin de semana y no son tantas obras Claro. que no se pueden ver todas las que hay. Con una que ves o con un horario accesible, uno más temprano, uno más tarde, de pronto podés ver 2. Pero yo pienso, ¿no? Así, como espectador, yo me puedo empezar a cuestionar, este tiene poca info, no sé si voy, pero yo voy pasando por las distintas salas. Todas las salas tienen gente. Yo no fui a ninguna sala vacía, ni con 5, ni con 10, ni con 15 personas. Todas, a lo mínimo que tenían era media sala. Yo no vi nada, y otras, bueno, está totalmente llena. No vi ninguna sala que no tuviera público. Digo, yo entiendo que la gente se divide. Yo a veces digo, yo les sugiero, claro, una vez dice, me gustaría que fueran a ver tal obra que yo vi porque está buena, pero también el gusto del público. Claro. Creo que por eso se abre mucho el abanico, ¿no? Sí, por eso creemos que la gente merece tener un poco más de información que solo un afiche. Claro, exacto, Hay que eso es lo que yo pienso. Hay que presentar un poco más extensa la... Porque además no es eso, como a veces me dicen, ay, yo no quiero espolear. No, porque vos no estás contando la obra, estás diciendo qué es lo que pasa. Y bueno, seguramente cuando el espectador se quedó con algo de lo que leyó o que dijo que iba a pasar, pero él lo va a interpretar de su manera. Claro, aparte... Seguramente sí. ustedes tienen una visión de lo que ven, que de pronto yo cuando la vea
puedo tener esa visión, pero de repente yo la sublimo o no, porque eso depende es la subjetividad de cada uno, ¿no? Y eso que vos decías, ojalá queden con preguntas. Yo termino la obra y ya le estoy cambiando el final. A mí me hubiera gustado, ¿ves? A mí me hubiera gustado que ese muchacho, en lugar de hacer eso, no se hubiera matado, se hubiera cortado las venas. Yo empiezo y sigo hablando del espectáculo y creo que más allá de que hay cosas que no van a pasar nunca, de lo que uno piensa o yo pensé que esto no iba a terminar así, porque a veces vos te haces tu propio final, ¿no? Y de repente te impacta, porque es un final de esos que Sí. esa vuelta de tuerca que tienen las obras que te dejan impactado. Digo, pero lo bueno es que vos te vas a tomar un café y seguís hablando de la obra. Claro. Quiere decir que te dejó. Y aparte, o sea, es preferible para nosotros dar toda la información posible, porque hay veces que la gente dice, bueno, no me cuentes porque lo quiero ver. Y En bueno, el momento que te sientes en el teatro y empieces a verla, no te va a cambiar nada lo que no, te hayan contado, no, porque no, la vas a para vivir nada, ahí. Para nada. No, son cosas distintas, porque vos te vas con una idea, bueno, en esta obra pasa tal cosa, va a pasar esto, pero vos te sentaste y empezó la obra y vos ya estás metido en esa obra, o sea, ya no estás pensando en lo que leíste o lo que te dijeron o que tu amigo te la recomendó, que anda a verla, ya ahí vas a estar viendo ese universo. Y Sí. ahí vos vas a empezar. Yo siempre digo, o sea, a mí me venden bien la pastilla, yo estoy ahí en el living o en la casa o en el campo o donde sea con esa gente y estoy viviendo esa historia. Si te la cuentan así como para que vos entres en la historia, entrás y ahí lo que te contaron quedó a un segundo plano. Ahí vas a vivir esa historia, ¿no? Exacto. Y yo creo que es el anhelo que tienen casi todos los teatristas, ¿no? Que la gente entre en el juego que proponen, ¿no? Porque esa es la idea, digo, del teatro. Hablamos de juego, pero cuando hablamos de juego hablamos de un juego que a veces tiene un peso importante, ¿no? Sí. En eso que vos vas pensando y como que te va mostrando cosas muchas veces que, por lo que veo, algo así es lo que pasa en esta obra, que te va mostrando determinadas circunstancias que no te dejan indiferente, ¿no? Que te dejan como pensando qué pasó y qué puede pasar y que, digo, como que estamos como en una disyuntiva en la obra, ¿no? Exacto. Sí. Y esta obra lo que tiene, siento que es también que al principio ves estas historias separadas y te cuesta un poco entender capaz Claro. bien el contexto de eso, ¿no? Como que si bien entendés lo que pasa en la escena, como que te cuesta capaz relacionar, y siento que a la medida que va pasando la hora vas empezando a relacionar las historias entre sí y también se van relacionando entre sí, y es como que al final es como una especie de vuelta de tuerca que entendés todo el cómo funcionan estas historias. Termina Porque- cerrándose, digamos, claro, claro, las historias en una historia, capaz, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. Al principio capaz que son historias que parecen más fragmentadas o que vos decís, y esto no sé, o sea, como que decís, no lo encuentro en una unión y después vas... A mí me encanta es ese como- juego, porque es un juego, Sí. Claro. ¿no? Es como que estás jugando con fichas, ¿no? Entonces vas para un lado, vas para otro, pensás, ¿no? Claro. Capaz que es esto, y muchas veces eso que vos pensás no tiene nada que ver si sos o no sos inteligente, vos pensás algo que se te presenta como algo que es lo factible, ¿no? Y después te das cuenta que de repente hiciste mentalmente una estructura que no tiene nada que ver porque los personajes te llevan para otro lado. Claro. Y creo que el juego está ahí, ¿no? En que uno Sí. también se dé cuenta que me ganaron la partida porque hicieron otra cosa y no era eso justamente, ¿no? Sí, y eso está bueno, justamente eso que vos decís. Ay, Que no es te tan da para lineal la pensar cosa. también, ¿no? No solo al salir del espectáculo, que eso ni hablar, que uno se queda pensando, sino durante la obra también, ¿no? Claro. Porque esto de no entender capaz mucho al principio cómo se relacionan, te activa toda una cosa en el cerebro que empezás a pensar y dices, y esto, y lo Claro. empezás a unir vos solo, que después puede ser o no, como A es mí la las historia, obras que te pero- hacen trabajar la mente me encantan. Claro, pasa que la linealidad de la obra converge al final. Entonces, Claro. si vos De querés cualquier entender, manera tenés que tenés que seguir. llegar hasta el final. Tenés que llegar, sí, no, eso. Y además,
algo hay que se va moviendo en el discurrir de la Exacto. obra, ¿no? Hay algo que nos lleva, que uno dice, bueno, y ahora ese famoso y ahora que vendrá, y Exacto. después, ¿no? Como dicen los nenes, sigue más, ¿no? Hasta que llega a ese punto, ¿no? Digo, a mí ese tipo de trabajo que se le hace un poco al espectador, que el autor juega un poco con con esa no linealidad, digo, eso es un buen ingrediente para un espectáculo. Es que nosotros queríamos encararla desde esa perspectiva, Claro. porque cambia un poco el juego, como tú decías. Ajá. Te invita más a querer llegar a ver qué es lo que va a pasar después, pero qué y cómo va a suceder. Porque si empezó así, Sí. pero de repente vos viste la historia de Pancho y Wendy y vienen Beto y el licenciado y te muestran otra cosa. Y Claro. eso va quedando como en el tintero. Y va transcurriendo el espectáculo y no es que llegas rápido al final. Tenés que esperar un poquito más. Lo que le pasa a él con Wendy, lo que te pasa a ti con el licenciado, son como cuando se hacen esos juegos que se van poniendo fichitas, ¿no? Bueno, acá pasó esto otro. Claro. Exacto. Pero después capaz que un tramo más y pasa otra cosa que no tiene nada que ver, y después no sabes cómo se hizo, pero eso de alguna manera tiene que ver lo uno con lo otro, ¿no? Claro, lo sí. que al principio nos parece que no, porque decimos, que hay lados, que separado está esto y lo otro, esta es una historia que trata esto, esta es otra que tiene esta otra connotación. ¿Y a dónde vamos a parar? Aparece Claro. una tercera por ahí y después no sabes cómo, porque el autor ahí dijo, bueno, se rompieron la cabeza pensando cómo, ahora yo se lo doy vuelta. Claro. Y de alguna manera surge algo distinto que hace que eso se una. Sí. Sí, Y el resultado final es lo que nadie sabe, ¿no? Así como va a transcurrir el espectáculo. El espectador se va a estar cuestionando cómo va a ser el final. Para que cuando llegue, bueno, vea si fue lo que él pensó o no. otra cosa. Exactamente. Claro, pero es un poco eso de los juegos esos de mente, ¿no? Digo, nos llevan hasta un lugar y después nos mueven las fichas. Entonces nos sacaron de ese lugar y volvemos a empezar a ver qué pasa. Entonces creo que ahí también está un poco, dicho de una forma más simple, ¿no? Esa genialidad de cada autor de mostrar las cosas, pero ir haciendo como un caminito, ¿no? Y haciendo un camino, pero también tiene algo de ¿cómo te puedo decir? La palabra no es burla, pero tiene algo como, yo pongo este desafío, ¿no? Es como un desafío que plantea el autor y uno va avanzando, pero en algún momento hasta yo creo que mismo el espectador se da cuenta que ya no puede ir más de ahí. Claro. Y ahí se empieza a desenredar la madeja. Yo creo que a mí me gustan esas comedias de ese tipo o esas obras en general, aunque sean dramáticas, de ese tipo, porque creo que nos hacen a lo que vamos al teatro, ¿no? Porque si hablamos siempre del teatro, como que abre mentes, como que es algo que nos ayuda a pensar, a reflexionar, tenemos que ver cosas que sean de ese estilo, ¿no? sí. Digo, no digo que siempre veamos lo mismo, pero digo, en general, digo, nos gustaría ser cuestionados también, ¿no? Y nosotros poder cuestionar a los que están en escena, no solo que nos plantean eso y nada más. O sea, que pienso que van a tener un lindo trabajo. Y los 6, entonces, es coral. Acá, ni el licenciado, no hay nadie que sea protagonista. Claro, nadie es No. más protagonista. Todos viven historias. Exacto. Todos viven historias y todos tienen el mismo peso, digamos, en la historia. Sí, Exactamente. para mí creo que el protagonismo va más en lo que pasa entre esas historias Ahí está. que en algún personaje puntual. No es la historia de, sino es... O sea, no es la historia Exacto. de tal personaje, sino es como la historia de todo esto. De todos ellos. Ahí está re interesante. 2 de mayo, Museo Torres García, Sarandí 641, vayan al Museo Torres García, está precioso,
No sé si ustedes ya ensayaron ahí. Sí, estuvimos ensayando. No, porque conocer el espacio está bueno, ¿no? Antes, porque el mismo día, digo, como que... No, sí. Sí, es bravo. la sala del Torre García es una experiencia preciosa para trabajar. Además tiene cercanía también con el público. Sí. Y Sí. eso, ¿a ustedes cómo les va eso? Porque hay gente que le gusta y hay Eso gente está que... bueno. Está bueno, sí. Está lindo, ¿no? Está bueno sentir, sí. Como que la energía se siente. Se Sí. siente, aparte el espacio es cómodo, los técnicos de la sala son muy Se ve buena que son muy onda. macanudos, sí. La posibilidad de ensayar en el lugar donde uno va a hacer la obra. No sabía que daba esa posibilidad el Torre Eso García. es Eso no increíble. es Eso es una un lujo. cosa, sí, eso no es una cosa que ocurra normalmente, sí, no. porque justo yo decía eso de los del poco tiempo que se le da, por ejemplo, en algunas salas, que es el mismo día, son el tema de la luz, de la escenografía, la pasada, y ahí recién encuentran el espacio, y es bravísimo eso. Sí. Y es incómodo enfrentarse al espacio donde uno va a actuar por primera vez, porque Además, si Claro. ensayaste en Eso. otro lugar que es totalmente distinto, Claro que capaz es más chico que el lugar, que es más Claro. grande. exacto. O sea, Cambian pila. te puede llegar a pasar si de repente hiciste otra obra en ese lugar que más o menos recuerdes, claro, pero en realidad cuando llevas otro espectáculo te otra cambia cosa. el uso del espacio es distinto, tu personaje va a tener otra movilidad. No, la verdad que estamos súper agradecidos y súper contentos de estar qué ahí. lindo, ¿no? Además, si ustedes tienen gente que le mueva la parte de comunicación y todo, yo vi por el espectáculo que estuvo antes, Mundos, el de Laila Reyes, que se movió a nivel público preciosamente bien. Y eso está bueno, es porque es una sala que es muy linda y que mucha gente no la conoce, pero no la conocen porque no es una sala que tenga difusión. Entonces los mismos grupos tienen que hacer la difusión para Exacto. atraer público, ¿no? Y además creo que ustedes tienen material como para hacerlo. Los conejitos rosas, no, ¿y por qué se llaman los conejitos rosas? No reciben cartas, ¿no se puede decir o no? ¿Hay algo que tiene que ver o no? Porque a veces los autores, viste cómo son, a veces te tiran así el título y vos... Sí, hay algo en estas desapariciones que hay en la ciudad también. Que bueno, nosotros hablamos de Beto y del licenciado, de Pancho y Wendy. Hay otros dos personajes que son una madre y una hija que sí. tienen cartas que no llegan o nunca son escritas. Hay algo ahí sobre las desapariciones, Está. sobre Ahí viene el nombre. Sí, Claro. está bien arraigado el vínculo madre-hija. Yo sé que Esa- la que leyó la obra fue Raquel Diana y me dijo que estaba muy linda. Yo dije, no, yo no la leo porque vos quizás no vayas a verla, pero yo sí. Y yo quiero tener la sorpresa. Quiero saber así, en idea general, qué trata. Pero yo quiero, claro, vean dos personajes, Lucía y la madre, exactamente, que son Lucía. otros dos personajes. Claro, porque si uno lo mira, puede pensar, mirándolos así fríamente, ¿no? Que no tenga mucho que ver, ¿no? Porque el licenciado no tengo nada contra un empleado de una funeraria, pero lo pienso así, digo, el licenciado que es un político, mucho que ver. Claro, pasa que a La priori- madre, Wendy, digo, como que están medio, ahí Es que eso le va a son pasar como al tres público juegos, también. son como tres juegos de Claro. parejas, ¿no? Distintas, Exacto. que cada uno le encontrará el lugar, capaz, ¿no? Donde Sí, es que eso exactamente le va a pasar al público, como que al principio esto Claro. que hablábamos va a decir, bueno, ¿qué Exacto. tendrán que ver estas historias? Y bueno, a medida que se desarrolle la claro, obra porque van a... uno lo lee así, si uno lo lee como que fueran nombres, licenciado Beto, Lucía, la madre, Pancho y Wendy. Claro, Pancho y Wendy ya sé dónde están ubicados, y el licenciado, digo, sé más o menos que tiene ahí una historia con la política y el Beto. No, aparte uno piensa que Pero- por sí todos van a interactuar entre todos Claro, cuando les leen la lista de nombres. claro. Y no necesariamente tiene que pasar No, eso. no necesariamente, no, claro. El tema es ese, porque uno después piensa, sí, estos tienen que ver de alguna manera unos con otros, ¿no? Pero es que... es lo que uno busca, que Sí. cómo se junta, ¿Cómo se juntan? cómo los juntan, Exactamente. ¿no? En qué circunstancias, porque tampoco los datos son demasiado... Porque claro, una madre y una hija que tengan una historia de atravesada por algo político, el otro es un político, el otro
los otros están en la empresa fúnebre, yo qué sé. La verdad que así dicho, como que se disocia un poco, Claro. ¿no? Los 6 personajes. Capaz, digo que entre 2 hay algo, pero después tenemos que ver cómo nos juntan a todos estos personajes en una historia. Eso estaría bueno y hay que verla para conocer qué es lo que pasa. Y además, digo, ¿son personajes serios los de ustedes o son medios una bala suelta? De repente van cambiando. Ah, está. Sí. O sea, no son... No es que el personaje sea de la misma manera en No toda es la que es un obra. personaje que uno ya lo delimita, bueno, este es este y se va a comportar así. También Exacto. el comportamiento es Sí. variable de acuerdo a las circunstancias. Exactamente. Entonces, Va a tener está. un tinte de cambio ahí entre el transcurso del inicio, la mitad de la obra y el final, va a cambiar. Está. No, está. Entonces, los 6 deben ser iguales, más o menos. se Está van a bueno manejar. porque inclusive va a pasar eso, van a ver que la transformación de algunos personajes con Ay. respecto al principio y al final, y ahí van a entender, mirá cómo era al final este personaje, Claro. mirá cómo empezó, mirá cómo la historia influyó sobre él para verlo al final realmente la cara de Para cómo ser es. ahora quién es. Exacto. Qué bien que la vende, che, qué bien que la vende, qué bien que la vende. Porque que te crea, te quedas ahí como para preguntarle, ¿y cómo es el tuyo? Es que a ¿no? nosotros nos recontratapó el proceso y también nos costó hacer eso. Ahí porque- dice el otro, hermosos mis actores. Sí, no, ya el director está demasiado empalagoso, director. Le mandamos un saludo. Nada más un ¿Cómo saludo. no? Y a Ángela también que Qué escribe bueno ahí que sus está, partes. digo, está bueno eso, porque uno queda con ganas de saber, ¿viste? Porque claro, me dicen, sí, después vas a ver que el personaje empieza de una manera, pero igual que es muy de la vida eso, ¿no? Porque digo, en general uno es una persona que sigue trasladando su manera de ser, ¿no? Pero digo, muchas veces determinadas circunstancias de la vida hace que uno tenga un cambio en su personalidad, en lo que hace, digo, muchas veces en el pensamiento, ¿no? Hay cosas que van mutando, entonces estos personajes no son ajenos a ese Claro. tipo de cosas, ¿no? No, claro, y aparte en el entorno político, Claro, o sea, eso. el poder como factor temático le genera un cambio de personalidad a una persona que se ve en la sociedad. Eso pasa. Una persona por poder puede cambiar y puede mutar. Totalmente. Claro, y eso es lo que no hay que dejar de lado, ¿no? Eso Exacto. es lo que hay que ponerle muy el foco, más allá de que cuando vayamos a ver el espectáculo, el foco se nos va a desviar para otro lado, pero en pensar eso, ¿no? Digo, cuando llegue ese final, digo, recordar que esas mutaciones existen, ¿no? Y que bueno, que si llegamos a eso es porque algo fue cambiando en el transcurso, ¿no? Claro, y no puede pasar por desapercibido. eso. ¿Tiene algo de suspenso la obra? ¿O algo de misterio? ¿Alguna cosa, digo, como para desentrañar? Como decir, bueno, vos podés, no sé, digo así porque te estoy mirando, pero digo, como que uno piense, este personaje tiene algo oculto que no lo está mostrando. Ah, sí, sí, eso pasa. Mira. Sí, Ay, a eso mí me pasa. encantan todo eso me encanta. Sí, eso sucede. Mira, qué bueno. Además me lo dice serio, me lo creo No, no. más. Me lo Es que creo pasa, más. porque justamente No, cuando... porque hay cosas que a veces pasan esas cosas, ¿no? A veces la persona es muy, muy nítida, fenómena, hasta el final. Y otras veces son personas que uno le descubre de repente cositas no muy claras y no muy favorables, ¿no? Pero que están ocultas por algún motivo. Entonces, Es claro. que cuando se dan esos quiebres de personalidad en los personajes, ahí te muestra cosas que de repente decís, no lo puedo creer. Al final, dejaste Mirá, que sucediera esto y mirá te qué influiste pasó. con esto y vos así, y Yo se no cambian. no me lo imagino. Porque vos vas viendo una obra donde el personaje sea, digamos, por decirlo de alguna manera, lineal, y la personalidad va a ser de principio a final igual. Claro, pasa. Pero si vos ves que la persona influenciada por ciertos factores externos cambia su personalidad, bueno, te puede agradar como te puede disgustar completamente. No, pueden pasar las dos cosas, claro, sí. Sí. Y lo más probable, digo, que también creo que hay un factor, que no sé si acá, pero se me hace que puede ser, digo, también el entorno de cada persona, ¿no? Porque Sí. muchas veces vos estás en un determinado entorno y gracias o no a eso te manifestás de una manera y muchas veces desde otro lugar
te manifestás de otra. Entonces muchas veces importa, ¿no? Rodeado de quién o en qué lugar o en qué circunstancia te encuentres, ¿no? Y ahí Sí. los conejitos rosas no reciben cartas de amor. El título es muy sugestivo, pero hay que ver qué tienen que ver los conejitos con estos 6 personajes. Estrena el 2 de mayo, Museo Torre García. Entradas son por Red Ticket. Red ¿Hay Tickets. algún teléfono o se reserva No. o es solo por Red Ticket? Sí, más que nada por retiques. Igual Bueno. cualquier cosa nos pueden buscar en el Instagram. que Ahí está, el Instagram es conejito. No. Los conejitos rosas no envían cartas de amor, sí. Ahí está. Y si no, por Red Ticket. Y recuerden que hay diferentes precios. Digo, la gente de SUA paga, creo que leí por ahí, 500 pesos. Hay 2 por 1000 y la entrada general es 600 pesos. Miren que la Exacto. entrada está en precio. No digan que es cara, porque después viene Juan de los Palotes. Le pagan 3.000 pesos y no se quejan. Así que háganme el favor, vayan a ver teatro uruguayo, que bien se lo merecen, que llenen las salas. Así que no me vengan después con que hay porque viene este cantante de acá o el actor de allá, que a veces ni actor es. Así que vayan a ver teatro uruguayo, hay cosas preciosas. El teatro independiente tiene propuestas de todo tipo, color, tamaño, duración de espectáculo, lo que ustedes quieran. Esta dura 1 hora, reloj 1 hora, así que no pregunten cuánto dura, yo ya se los digo y se los voy a escribir con la foto. Dirige Andrés Terceiro, que anda por ahí. Trabaja Rodrigo Senos, ¿no? Con Sí. Z. Mauricio Silveira, Paula Abel, Ángela, ¿cómo se pronuncia el Clark. apellido? Clark, que justo estaba por ahí Es una conectada. Clark, está, no, yo no le había puesto la, me salía raro las consonantes. Nicolás Dos Santos y Satia Guadalupe. Diseño de iluminación, Erich Bolcher. Diseño gráfico, Mariana Miralles. Entrada por Red Ticket. No se la pierdan, chicos, porque después me dicen, ay, no llegué. No, lleguen porque miren, estrenan el 2 de mayo y las funciones van, para que yo lo había anotado por acá. Está 3 de mayo, 3, 8, 15 y 22 de mayo. ahí está. Y después el 5, 27 y 28 de junio. Tienen que- tiempo y pico para ir a verlo, les va a encantar porque si es como ellos contaron, yo ya tengo una expectativa, yo quiero saber qué es lo que pasa. Acá dice 2, 3, 8, 15 y 22 de mayo, 27 y 28 de junio, ¿está bien? Correcto. Exacto. Está buenísimo, tienen 7, ¿no? 7, sí, 4, 5, 6, 7, me falta una, bueno, no La sé. del 5 de mayo. 2, 3, 5, entonces. Perdón, de mayo no, de junio. De junio, 5 acá. 5, 27 y 28 de junio. Exacto. Tienen opciones para verla. La sala es preciosa. Además, si no fueron al Museo Torre García, cuando entren van a encontrar que volvió a tener la tienda que tenía antes, con souvenir, ropa y todo. Y además tiene una iluminación preciosa, unos cuadros muy nuevitos, todo. Y están los pescaditos. Están Sí, los sí, pescaditos. están los pescaditos. Siguen estando los pescaditos, porque de tiempo inmemorial había. Y ahora volvieron los pescaditos. Vayan, es un paseo precioso y vayan a ver esta obra, apoyen al teatro uruguayo, es necesario, porque además tienen buenas propuestas y no hay nada mejor que apoyar las buenas propuestas. Muchas gracias, chicos, por estar en Teatro al Día, fue un placer enorme recibirlos, espero que vuelva en algún otro momento con otra propuesta y me dicen cómo les va yendo con la obra. Yo Bueno, quiero saber. muchas Y ya gracias. vamos a estar por ahí, por supuesto, viendo y disfrutando el espectáculo. Ahora nos vamos a sacar una foto con los chicos y seguimos con más Teatro al Día. Chau, chau. Chau, chicos.